Bienvenidos a Aprende con CEMEX, el espacio académico para la industria de la construcción. Continúa en el capítulo de resistencia del concreto y núcleos 2. 2. Resistencia de la estructura. Resistencia real del concreto en la estructura, o resistencia in situ, como le dicen los ingleses. Acabamos de hablar de la resistencia obtenida de los cilindros normalizados, unos que maduran bajo agua, que tienen por objeto solamente medir la calidad del material, y dos, unos que maduran bajo las mismas condiciones ambientales que la estructura. Entonces, la resistencia real in situ de la estructura es la resistencia de esos cilindros ambientales. La respuesta es no. Buen intento. Y la verdad, por supuesto, los cilindros ambientales se aproximan más a la resistencia del concreto en la estructura que aquellos bajo agua, que de todos modos su pretensión inicial no era saber la resistencia de la estructura. Estos cilindros ambientales se diferencian de la estructura por varios factores, ¿sí? Sin embargo, el que más relevancia el que más impacto o efecto tiene es la temperatura misma. Entonces, veamos un poco el efecto de la temperatura en la estructura y en esos cilindros ambientales. Veamos esta gráfica. Estos resultados fueron publicados en ACI Materials, obtenidos por Tank en su trabajo de doctorado y Carino, y vemos justamente tres curvas. En el eje X primero está el tiempo y en el eje Y está la resistencia. Esas tres curvas, azul, verde y roja, representan exactamente el mismo concreto, incluso la misma colada de concreto, solo que un grupo de cilindros, por ejemplo los que obtuvieron los valores azules, maduraron bajo una temperatura de 10 grados. Los rojos, caliente, maduraron a una temperatura de 40 grados y los verdes a 20. Como ustedes se dan cuenta, a 28 días hay una oscilación alrededor de la curva verde cercana al 15%. Eso es un número grande. 15% es el factor de seguridad, ¿sí? Los cilindros normalizados bajo agua incluso se parecen a la verde, alcanzan ese nivel. Pero si están fríos, la curva azul, pues a la final alcanza más 15%. En cambio, si ese mismo concreto desde temprana edad se mantiene a una temperatura de 40 grados, miren cómo da la resistencia toda prácticamente en los primeros 6 días y después casi no evoluciona la hidratación. Y al final da menos 15%, siento exactamente el mismo material, ¿sí? Ahora, hagamos el mismo ejercicio, pero a las 24 horas. A las 24 horas, ¿cuál es el valor de ese concreto en la curva roja? 220 kilogramos centímetro cuadrado alcanzó. Y ese mismo concreto, pero bajo una condición de 10 grados Celsius, alcanzó 22. Solamente 11 veces menos de resistencia, y esas diferencias son solamente debidas a las temperaturas bajo las que maduraron estos concretos, que son las temperaturas ambiente y a su vez la temperatura del material mismo. La temperatura acelera la hidratación o la retarda. Claro, cuando la retarda hay una potencialización muy bonita, ¿de acuerdo? Pero ese es el efecto de la temperatura, creo que quedó claro, ¿no? De hecho, decimos a temprana edad la temperatura lo es todo. Y a larga edad está el otro efecto, que es la humedad, pero a tempranas edades la temperatura lo es todo. Bueno, creo que quedó claro el efecto puro y duro de la temperatura en la resistencia del concreto, ¿no? De ahí uno entiende fácilmente por qué las normas son tan estrictas a la hora de establecer un rango de temperatura de más o menos 2 grados. Bueno, eso por un lado. Ahora veamos esta otra gráfica. Esta otra gráfica es una medición que yo mismo hice en un túnel en donde hicimos la tarea muy bien. Y vamos a desencofrar un blindaje del túnel de concreto, y para eso la norma nos decía, bueno, use los cilindros atmosféricos. ¿Se acuerdan? El segundo grupo. Fabrica unos cilindros especialmente para conocer la resistencia de la estructura, posicionándolos al lado de la estructura. De modo que si hace frío, los cilindros tengan frío igual que la estructura. Entonces, pero dimos un paso más allá. Entonces, en esta gráfica, ustedes ven temperatura-tiempo, ¿cierto? Ustedes ven primero la temperatura ambiente en rojo, hacía frío, ¿no? Y veamos la temperatura de los cilindros. ¿Cómo medir la temperatura de los cilindros? Pues muy sencillo. Estos cilindros atmosféricos, le metí una termocupla a los cilindros para ver cuál es la temperatura de ese concreto en el cilindro. Y es esta curva azul que ustedes ven acá, con un promedio cercano a 15 grados, que apenas si despega. Ese mismo concreto, exactamente la misma colada, en la estructura, que era de un espesor de 30 centímetros,
y que estaba bien aislado por el terreno, miren cómo sube la temperatura, cómo acumula producto de la reacción de la hidratación. Miren cómo al cabo de 8 horas ya tiene más de 35 grados Celsius. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el concreto en la estructura tiene una temperatura mucho mayor que la de los atmosféricos. Los atmosféricos están fríos, por eso las normas no son perfectas. Los cilindros atmosféricos intentan aproximarse a lo que pasa en la estructura, pero no lo hace, ¿sí? Y en este caso los cilindros, sí, como lo pueden ver, a edad temprana estarían subestimando, que era lo que quería el señor, mover el constructor, mover la formaneta rápido. Entonces, los cilindros atmosféricos en este caso subestiman lo que está pasando en la estructura. Eso es solamente un ejemplo para decirles que la resistencia a la estructura es diferente a los atmosféricos. O sea, si es diferente a los bajo agua, son aún todavía más al bajo agua, son diferentes a los atmosféricos, que es el mejor ejemplo. Y entonces, ¿cuál es la resistencia a la estructura? La resistencia a la estructura no solamente depende de la temperatura, depende de si se consolidó bien, depende de cuánto se curó en términos de agua. Entonces, el problema es mucho más complejo. Entonces, ¿la resistencia a la estructura qué? ¿Dónde está? ¿Cómo la medimos? ¿No existe? Claro que existe. Hay un número que representa la resistencia de un elemento con una incertidumbre o de una estructura con una incertidumbre. ¿La podremos saber? Bueno, lo cierto es que la resistencia real del concreto in situ, si la pudiéramos saber, que no podemos, y se la damos a un diseñador, él no sabría muy bien qué hacer con ella. Y lo digo ¿por qué? Porque no existen en los procesos de diseño, no existe, esta es la resistencia in situ, no. Existe una resistencia especificada, ¿cierto? Y el punto es que los factores de seguridad sobre las cargas existentes, los factores de castigo sobre el material, diluyen un pocaso la precisión de ese valor. Lo que al diseñador le interesa es tener una aproximación de esa resistencia a la estructura, de modo que en la realidad esté esa resistencia real en sus alrededores. Lo importante es entender en este momento que la resistencia a la estructura está distante de los cilindros normalizados, ya sean bajo condiciones constantes o bajo condiciones atmosféricas. Ninguno de los dos corresponden a la resistencia a la estructura. Eso es lo importante. Hay que entender que no son la resistencia a la estructura. Ya con esto en mente, entonces sí podemos empezar a entender lo que significa un núcleo, una resistencia obtenida o un resultado obtenido de un núcleo. Vamos por él. Continúa en el próximo capítulo de Resistencia del concreto y núcleos 3.